Raquel, ¿no? Porque sois un montón. Y bueno, me voy a presentar un poco, aunque Noelia lo ha hecho. Soy logopeda desde el 2008, decana del Colegio de Logopedas de Aragón, especialista, aunque en logopedia ya sabemos que no hay especialidades, en patología vocal. Y bueno, todas estas cosas que he ido haciendo desde que acabé la carrera, ¿no? En general, pues bueno, al fin y al cabo una friki. Una friki de la voz, a la que le gusta hablar muy largo y tendido sobre patología vocal, sobre los pacientes y sobre cómo actuar con ellos, ¿no? Bueno, como ya ha comentado un poco Noelia, lo que vamos a ver hoy, esta diapositiva la voy a pasar rápido, ¿no? Voy a centrarme un poquito en los principios físicos y biomecánicos de este tipo de ejercicios y luego voy a exponer un poco pues, las herramientas que podemos tener dentro de la terapia, las tareas vocales que podemos hacer con ellas, porque tenemos que diferenciar estos dos conceptos bien, y luego los objetivos que nos van a ayudar a conseguir este tipo de ejercicios con los pacientes, ¿no? Que al final es lo que siempre buscamos. Pero ¿con esto qué consigo? Bueno, pues si os habéis formado en voz o si habéis estado un poco al tanto de la evolución que ha tenido el tratamiento de las personas con patología vocal, como habréis podido ver, en los últimos años se está hablando mucho sobre este tipo de ejercicios, tanto como herramienta para la práctica rehabilitadora de los trastornos vocales, como en la práctica pedagógica de la técnica vocal. Pero a pesar del auge que están teniendo en estos últimos años y a pesar de que se nos presentan muchas veces en los cursos y en las formaciones como técnicas o herramientas súper novedosas, ¿no? Los ejercicios de tracto vocal semiocluido, en verdad llevan realizándose tanto en terapia vocal como en el entrenamiento de voces sanas desde hace décadas, ¿vale? Entonces, debemos eliminar o quitarnos la idea de que estamos trabajando con lo último de la terapia vocal o con lo más top, porque más bien estamos trabajando con recursos vintage, ¿no? O sea, esto ya hace muchos años, muchos años antes de que nosotros estudiásemos logopedia, que este trabajo se hacía en terapia vocal y en el trabajo con voces sanas. Pero entonces, ¿por qué lo percibimos como algo nuevo? ¿Por qué creemos que este tipo de ejercicios es lo más novedoso que hay? ¿Es solo una moda? ¿Es algo que ha venido y que dentro de unos años, con los avances que tengamos en la evidencia científica, dejaremos de lado? Pues bueno, no. ¿Vale? La novedad que aportan este tipo de ejercicios en nuestras clínicas o aulas de canto es la inclusión de la práctica basada en la evidencia a nuestros tratamientos y a nuestras clases. ¿Por qué? Porque ya son muchos los estudios, las investigaciones que han demostrado que gracias a estos ejercicios los principios fisiológicos, la biomecánica de la voz se mejora, se neutraliza, ¿vale? Y esto tiene un efecto positivo directo en la voz. Algunas de las técnicas o modelos o programas terapéuticos que utilizan ya o utilizaban ya, porque como veis ahí las fechas son de los años 90, que utilizaban y siguen utilizando este tipo de ejercicios, ¿no? Pues son, por ejemplo, las técnicas de ejercicios de función vocal de Stempler, que son del 94, la terapia de voz resonante de Berdolini, el método del acento, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que se trata de una terapia de voz muy aceptada tanto entre los médicos, los otorrinos, los foniatras, los fonoaudiólogos, los logopedas, los profesores de canto y los vocal coach, ¿vale? Lo que ocurre, pues eso, es que últimamente han aparecido en el mercado pues diferentes herramientas como el Laxbox, el VocalFeel, el DoctorVox, que están basados todos en estos principios fisiológicos y que los hemos recogido para nuestros tratamientos y claro, ante eso, ¿qué hemos hecho? No nos hemos resistido a adquirirlos para tener más recursos, pero eso no quiere decir que lo que es el trabajo y lo que son los beneficios
biomecánicos no los podamos conseguir de otra manera. Si voy muy rápido, por favor, hacerme señales o escribir en el chat o cualquier cosa. Perfecto, Laura. Vale. Entonces, los ejercicios de tracto vocal semiocluido, ¿cuál es su objetivo? Bueno, pues el objetivo que tienen es hacer un reset. Un reset en los 3 subsistemas, en el respiratorio, en el fonatorio y en el resonador. Es decir, restablecer su funcionamiento fisiológico para mejorar la eficacia y la eficiencia de la voz. ¿Vale? ¿Esto qué genera? Pues que la voz sea más cómoda, sea más económica, se gasten menos recursos y al final los pliegues vocales, el tejido de los pliegues vocales esté sometido a menos estrés y entonces evitemos así el riesgo de lesión o evitemos de una forma más aguda el riesgo de lesión, ¿no? ¿Y esto por qué se produce? Pues bueno, por la teoría de la voz, que es la de fuente y filtro no lineal, ¿vale? En la que, como ahora veremos, pues las impedancias del tracto vocal influyen en el funcionamiento de la glotis y viceversa. Bueno, entonces, es importante también señalar que lo bueno que tienen estos objetivos y todas las terapias basadas en la corriente fisiológica, que no abordan de forma directa, ni separada, ni secuenciada cada uno de los aspectos que implican la función vocal, sino que mediante un mismo ejercicio, o sea, mediante el mismo ejercicio estamos trabajando todo de forma global. Aquí he puesto la imagen de un puzzle porque antes y hay gente que lo sigue haciendo, ¿vale? Compañeros que lo siguen haciendo, igual porque les funciona o por lo que sea, que van trabajando pues con cada cosa. La articulación por un lado, la articulación me refiero a la modulación de la voz, ¿no? A trabajar el filtro, la fuente por otro, la respiración por otro, la postura por otro, y luego está demostrado que eso cuesta mucho unirlo. Lo que tenemos que hacer es trabajar más de forma global, con tareas, proponiendo al paciente tareas que de verdad se asemejen al uso real que después va a hacer de la voz, no va a hacer con su voz. Si nos tiramos meses enseñándole a respirar o meses enseñando a colocar la boca de una determinada manera o a poner la lengua en un determinado sitio, luego, se llaman tendencias naturales, ¿vale? Cuando vaya a hacer la acción, la va a hacer de la forma en la que está acostumbrada a hacerlo. Cuesta mucho cambiar esos patrones y entonces, cuanto más global y cuanto más se asemeje la tarea al uso natural de la voz, más fácil será después la transferencia, ¿vale? Entonces, esto es lo que buscan los ejercicios de tracto vocal semiocluido. El equilibrio de todo el sistema. ¿Vale? Sí que es verdad que nos hablan de 3 subsistemas, como hemos visto, respiratorio, fonatorio y resonador, ¿vale? Porque es como los 3 que producen la voz. Pero bueno, si habéis estudiado un poquito sobre voz, vais a saber que el cuerpo influye mucho, la postura influye mucho, las emociones también, ¿vale? Entonces, a este tipo de ejercicios tendríamos que sumar otro tipo de conocimientos que se adquieren en otros cursos, ¿no? Y bueno, pues sí. Ha hablado alguien, pero bueno, continúo. Vale, entonces, basándonos en la teoría de interacción de la fuente y el filtro no lineal, estos ejercicios, ¿vale? Mediante diferentes prolongaciones y oclusiones parciales o totales de lo que es el tracto vocal, producen cambios y mejoras tanto en la eficacia glótica, en las medidas aerodinámicas y en las configuraciones del tracto vocal, ¿vale? Y esto se traduce inmediatamente, y esto es lo bueno, que el efecto es inmediato, en la calidad vocal. Que sea inmediato no quiere decir que sea duradero, pero cuantas más horas de práctica, mayor transferencia. ¿Perdona? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se produce esto? ¿Qué es eso de que la interacción fuente-filtro no lineal cambia la forma en la que vibran los pliegues? Tal? Bueno, pues a través de esas oclusiones o de esas semioclusiones, la resistencia que se crea
dentro de la cavidad, hace que la presión o la impedancia entre la parte del filtro y de la fuente se equilibre, ¿vale? De esta forma, pues mejora la interacción que hay entre la acústica, o sea, entre el sonido que se genera en los pliegues vocales y la aerodinámica, entre los valores aerodinámicos y los valores acústicos. Y también mejora la interacción entre la mecánica de las estructuras del tracto vocal y el producto audible que sale después, ¿vale? Esto se traduce, así, vamos a decirlo en palabras más normales, ¿no? En que aumentando la interacción fuente y filtro no lineal, aumenta la intensidad vocal, aumenta la eficiencia y, por tanto, la economía vocal. Este concepto de economía vocal, para nosotros como rehabilitadores, es súper importante, porque normalmente los pacientes que nos vienen están haciendo un uso excesivo de los recursos para conseguir un producto vocal audible que no cumple las expectativas, ¿vale? Por así decirlo. ¿Vale? Es como demasiado esfuerzo, como si empujases mucho una pared o para mover un coche y se mueve 1 milímetro. Pues es eso, el gasto energético de todos los sistemas es demasiado. Vale, vamos a ver ahora qué efectos tienen directamente en los 3 subsistemas que hemos visto. ¿Vale? Entonces, respecto al efecto que tienen en las medidas aerodinámicas, ¿vale? Este señor que aparece en la fotografía es Titze, Ingo Titze, ¿vale? Entonces, este señor que tiene un montón de investigaciones en voz junto con su equipo, ¿vale? Pues descubrieron que durante la realización de este tipo de ejercicios con tubos de resonancia se producía un aumento de la activación de la musculatura respiratoria. Activación, ¿vale? No esfuerzo, no exceso de trabajo, no volúmenes gigantes y cajas torácicas así infladas, no, una activación. Activar no es poner en funcionamiento ahí a tope, ¿vale? Igualmente vieron que se incrementaba el valor de la presión oral y de la presión intraglótica, o sea, de la que hay entre los pliegues vocales. ¿Esto qué hace? Esto hace que los pliegues vocales se separen un poco y se reduzca el estrés que sufren con cada golpeteo entre ellos, ¿vale? Esto es muy importante porque todos nuestros pacientes que vienen con hiperfunción apretan, ¿vale? Entonces, esto es súper importante entenderlo porque nos va a ayudar a que el contacto sea mucho más suave. En otros estudios también vieron que se regulaba la presión subglótica, ¿vale? Un exceso de presión subglótica hace que biomecánicamente la fuente, la laringe, actúe pues eso, gastando demasiados recursos, lo cual no es saludable para la voz. Entonces, con todo esto se podría suponer, ¿no?, que a pesar de que hay un aumento o un cambio en las presiones, no hay un riesgo de trauma vocal al hacer estos ejercicios, ¿vale? No hay un riesgo de lesión para los pliegues vocales, lo cual promueve nuevamente la economía vocal, pero, como todo, hay que cogerlo con muchas pinzas, ¿vale? Porque luego hablaremos que dependiendo de la herramienta que usemos, de las características de la herramienta que usemos, la impedancia cambiará y podemos ahí causar molestias al paciente, ¿vale? Para esto, ¿qué tenemos que tener? Pues mucho cuidado y tenemos que tener una capacidad de escucha, porque a pesar de que esto nos dice, la teoría nos dice que no hay riesgo de trauma, tenemos que percibir tanto la voz del paciente como en sus gestos y como en lo que él nos va a expresar después, sus sensaciones al hacer el ejercicio y tras realizarlo. Porque hay que ajustar muy bien cada ejercicio a lo que necesita el paciente. Yo he tenido pacientes que con Laxvox en una profundidad muy pequeña han sentido fatiga. Y teóricamente no debería ser así, ¿no? Pero no estoy hablando de un paciente que no haya desarrollado su propia percepción, estoy hablando de un cantante, ¿vale? Un cantante y
con un valor muy pequeño de sumergir el tubo en el agua y sentía fatiga. Bueno, pues esto quiere decir que a lo mejor el ejercicio está bien hecho, yo he podido tener todas las variables en cuenta, pero ese paciente, por lo que sea, no está cómodo con ese ejercicio. Bueno, pues yo tengo que tener herramientas suficientes para buscar otra herramienta que me ayude a conseguir el mismo objetivo y que sobre todo garantice que el paciente va a tener siempre unas sensaciones vocales placenteras, ¿vale? O como dicen otros compañeros, la sensación de voz fácil, ¿vale? Si el paciente no percibe eso, algo está ocurriendo y tenemos que escuchar al paciente. Bueno, en cuanto a los efectos que tienen los ejercicios de tracto vocal semifluido sobre la función glótica, derivan todos de los ajustes de las impedancias, ¿vale? Uno de los efectos es pues, que mejora la interacción entre la aerodinámica, entre los valores del flujo de aire y la conversión en energía acústica. Otro, se fortalecen los armónicos altos, ¿vale? Eso ayuda a ganar proyección en la voz, a que la voz tenga mayor calidad y al final es lo que también queremos, ¿no? Se percibe también una voz más brillante, más limpia, más resonante, ¿no? Aquí también lo pone, una calidad de voz más resonante, en la que solamente escuchando eso ya sabemos que los pliegues vocales están trabajando de una forma saludable. Disminuye el umbral de presión fonatoria. ¿Qué es esto? El umbral de presión fonatoria, UPF, que salen en algunos estudios y tal. Bueno, pues esto es el nivel de presión aérea que necesitan los pliegues vocales para empezar a oscilar y mantener esa oscilación. ¿Vale? Entonces, si pensamos en una hiperfunción, que los pliegues vocales están así muy apretaditos, necesitamos mucha presión subglótica para empezar a separarlos, ¿no? Para que se empiecen a separar y empiecen a vibrar. Si pensamos en una parálisis, va a ser diferente, ¿no? Porque no va a haber nada no va a haber resistencia para empezar a vibrar. De hecho, a lo mejor ni vibran, ¿no? Entonces, con este tipo de ejercicios, pues mejoran esos umbrales. Disminuye o aumenta el cociente de contacto entre los pliegues vocales en función de variables como la resistencia al flujo, el diámetro del tubo y la longitud. ¿Qué quiere decir esto? El cociente de contacto. En una hiperfunción hay mucho cociente de contacto porque todo está cerrado, ¿vale? En una parálisis, en una paresia, hay poco cociente de contacto. En una necesitaremos que se junten más y en otra necesitaremos que se separen un poquito para que no sufran, ¿no? Entonces, todas estas variables, el grado de resistencia al flujo, que se modifica con el diámetro y la longitud de los tubos o con diferentes modificaciones en los ejercicios, pues nos va a ayudar a adaptar esto, ¿vale? Perdón. Entonces, pacientes que necesiten que el cociente de contacto aumente, necesitaremos, por ejemplo, si estamos con fonación en tubos o con terapia de resistencia al agua, necesitaremos diámetros más estrechos y tubos más largos. Y si necesitamos que haya una retracción de las estructuras, que el contacto sea más suave, necesitaremos diámetros más anchos y tubos más cortos, ¿vale? En la diapositiva no lo he puesto, pero bueno, este tipo de ejercicios también mejora o normaliza los valores del jitter y el shimmer que se ven en los análisis acústicos, disminuye el ruido interarmónico, lógicamente, ¿no? Porque todo se ensancha, y además aporta estabilidad a la voz, lo cual, por ejemplo, en las parálisis es muy importante, ¿vale? Que aguante la vibración hasta el final de la emisión. Los efectos que tienen estos ejercicios a nivel laríngeo, en los diferentes estudios que se han ido realizando, pues se ha visto que la posición de la laringe se neutraliza, ya sabéis también que en hiperfunción está más alta,
tampoco es una barbaridad, ¿no? Pero sí que están más arriba colocadas, entonces se neutraliza. Se ensancha el área faríngea, con lo cual también hay menos ruido interarmónico. Se eleva el velo, lo cual hace que toda la energía acústica que se ha generado en la fuente vaya a los resonadores y no pase por la nariz, porque la nariz no es un resonador, la nariz es un filtro, y el filtro lo que hace es absorber el sonido, lo absorbe y solamente sale una parte de él. Si nosotros pensamos o hacemos un ejercicio de hablar por la nariz, no hay energía acústica que salga, ¿vale? Casi toda es absorbida por la mucosa de la nariz. Sin embargo, al mantener el velo alto, excepto para los sonidos nasales, la energía acústica resuena, por eso se llaman resonadores, en el tracto vocal y aumenta el sonido, ¿no? Y al final lo que se consigue, ¿qué es? Pues aumentar eso, la energía acústica que sale fuera del tracto vocal, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto para lo que nos sirve, ¿no? A nivel objetivo, a nivel teórico, qué conseguimos con este tipo de ejercicios, a nivel de medidas aerodinámicas, a nivel de fuente y a nivel de filtro. Vamos a ver ahora las diferentes formas que tenemos de trabajar con ejercicios de tracto vocal semiocluido. Seguramente, si estáis en este webinar, es porque os gusta el tema de la voz y como ya habéis visto en imágenes anteriores y ya lo he comentado, seguramente conocéis el vocal fill y el Luxvox, ¿no? Pero bueno, hay muchas herramientas. Vamos a ver. Tenemos que tener antes de todo en cuenta que hay pacientes a los que les vamos a proponer la adquisición de materiales que van a estar dispuestos porque de su voz, de la calidad de su voz va a depender una parte importante de su vida, pero hay otros que a lo mejor son más reacios o ponen algún impedimento, ¿vale? Entonces, nosotros somos los responsables de ofrecerles soluciones válidas para la práctica diaria, porque necesitamos que practiquen diariamente si quieren mejorar. Entonces, no debemos olvidar que el paciente debe ser un sujeto activo en su rehabilitación vocal, que debe tomar las riendas de su recuperación para que no tenga recidivas, ¿vale? Y que no vuelva a nuestra consulta, porque al final lo que queremos es que un paciente venga, ¿vale? Pero se vaya y no nos vuelva a necesitar. Eso sería lo ideal, ¿no? Por tanto, necesitamos ofrecerle herramientas que le sean fáciles de producir tantas veces al día como sea posible. Si pensamos en el vocal fill, en el Luxvox, en una mascarilla, en la electroestimulación, en el láser, en los vendajes, en todas las herramientas que tenemos, no lo van a poder incorporar en su rutina diaria, ¿vale? Entonces tenemos que ofrecerles herramientas fáciles y tareas fáciles que puedan reproducir tantas veces al día como sea posible. ¿Para qué? Para conseguir fijar unos patrones biomecánicos saludables, ¿vale? Este concepto está relacionado directamente con varios principios del aprendizaje sensoriomotor, como por ejemplo la intensidad de la práctica y la variabilidad de la práctica. Cuantas más veces practiques y en más contextos diferentes, mejor, ¿vale? Va a ser todo mucho más fácil. Tenemos que proponerles también tareas que les sean significativas, es decir, que se ajusten a sus necesidades vocales reales. Si yo tengo una paciente que es ama de casa, pues la carga vocal que va a tener a lo largo de su día a día no va a ser la misma que la de un profesor, que la de un cantante, ¿vale? Entonces tengo que ajustarme a la realidad de cada paciente, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Que en verdad la práctica les sea relevante. Pero eso nos pone en un problema a nosotros. Esto hace que no nos sirvan recetas de ejercicios, ¿no? Que tengamos que adaptarnos a cada paciente. Bueno, pues al final de lo que se trata es de conseguir una voz de calidad para esa persona, no para todas las personas, ni para que todos sean cantantes, ni para que todos aguanten un show de 2 horas o de 5 horas, ¿no?
tenemos que adaptarnos muy bien al paciente y lo que debemos hacer es brindarle las herramientas y acompañarlo en el proceso, porque como he dicho antes, tiene que ser un sujeto activo. Solo porque venga a terapia un día a la semana o 2 días a la semana mejorará, pero no integrará el aprendizaje y necesitamos que no vuelva a la clínica, ¿no? Que no vuelva a la consulta o a la... Vale, entonces, ¿qué ejercicios puede hacer o qué otras formas de realizar ejercicios con tracto vocal semiocluido existen? Si yo solamente he oído hablar del Laxbox o del Vocal Fill o del Dr. Box, bueno, pues hay muchos, ¿vale? Entre ellos están los que os voy a enseñar ahora. Uno de ellos es la fonación con fricativas sonoras, la fonación con sonidos nasales, siempre buscando una configuración, ¿vale?, vertical del tracto vocal, ¿vale? No es lo mismo hacer o pedirle al paciente que haga un con el tracto vocal ancho que lo haga con el tracto vocal alto, en vertical. ¿Vale? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de estas cosas. Ejercicios con humming, ejercicios de vibraciones labiales, con pedorretas. A mí ahora no me van a salir. Si no le salen, con poner los 2 dedicos aquí, ¿vale?, le facilitáis el trabajo, ¿vale? Porque hay veces que es como, ¡jo, no me sale, tal, no sé! Bueno, pues o busco otra herramienta o se la facilito, ¿vale? La vibración lingual es otra, están las pedorretas es una y las R's es otra. Aquí hay un poco de controversia. Hay compañeros que no les gusta hacer este tipo de ejercicios porque dicen que crea tensión en la base de la lengua y que entonces, pues bueno, si la lengua está tensa, está claro que vamos a tener una compensación en la laringe y en el filtro, ¿no? Por la interacción que tiene. Es como todo, tenemos que estar muy atentos a lo que los pacientes perciben y entonces adaptarnos. Si hay un paciente que este ejercicio le supone un esfuerzo o le genera tensión, pues tenemos un montón de herramientas para buscar otra manera de hacernos y adaptarnos a él. Otro ejercicio es con la mano en la boca, ¿vale? Que sería lo mismo que con la mascarilla, con esta o con la del Vocal Fill. Yo no sé por qué lo hacer. Otro es el finger kazoo, que es así, o directamente con un kazoo, que es fácil de adquirir. Como veis, todo esto son herramientas muy asequibles, ¿vale? Y muy al alcance de todo el mundo. Método de la caña, ¿vale? Y luego ya tenemos de los que hemos estado hablando, la fonación en tubos, pajitas de plástico o pajitas agitadoras del café, en los que, pues bueno, hay diferentes formatos, ¿no? Podemos encontrar pajitas con más diámetro y pajitas con menos, y en función del objetivo vocal y de la tarea vocal, adaptarnos. Y luego está la terapia de resistencia al agua, que todos conocemos, ¿no? El Laxbox, los tubos finlandeses, el Vocal Fill, el Dr. Box. Vale. Ya hemos visto un montón de cosas. Pero ¿y con quién lo uso? ¿En qué pacientes me sirven? ¿Lo puedo utilizar con todo el mundo? ¿No lo puedo utilizar con todo el mundo? Bueno, pues se utilizan de forma positiva tanto para el calentamiento vocal, el enfriamiento vocal, el entrenamiento de voces sanas y la rehabilitación. ¿Por qué? Porque siguen los principios fisiológicos, ¿vale? En el ámbito clínico se ha visto que hay efectos positivos tanto en pacientes con fatiga vocal como en disfonías funcionales hiper e hipofuncionantes, paresias y parálisis de los pliegues vocales. Y en definitiva es que es eso, se pueden utilizar con cualquier persona, con cualquier paciente o alumno cuyo objetivo vocal sea potenciar, sacar el máximo rendimiento de su voz, previniendo las lesiones, ¿vale?
¿Y por dónde empiezo? ¿Qué ejercicios cojo? Dale. ¿Qué puerta abro? ¿Hago primero nasales? ¿Hago primero terapia de resistencia al agua? ¿Hago Humming? ¿Qué puerta abro para este paciente? Bueno, pues Tietze, el señor que ha salido en la foto de antes, en el artículo que os he puesto ahí, propone que la realización de los ejercicios sea progresiva, desde aquellos ejercicios que producen un efecto mayor a los que producen un efecto menor. ¿Para qué? Para trabajar también la propiocepción, ¿vale? Si el primer ejercicio que le hacemos no tiene apenas efectos en la voz, el paciente va a sentir pocos cambios. Necesitamos que sienta que ha habido un cambio tanto a nivel sensoriomotor como a nivel acústico. Vale, ¿se oye alguien? Bueno, pues entonces Tietze propone empezar por los ejercicios que tengan alta resistencia al flujo, pequeño diámetro, pone ahí. Pero esto todo hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Y adaptarnos a las necesidades del paciente y a sus sensaciones y a lo que él percibe, ¿vale? Esto, como he dicho antes, son los estudios científicos en un ambiente súper controlado, con un tipo de pacientes controlado, pero por nuestra puerta de la clínica entran, cada paciente viene con su historia y con sus necesidades. Después Tietze nos propone realizar ejercicios con menor resistencia, si fuesen tubos, pues con tubos de mayor diámetro. Después, fricativas sonoras bilabiales o labiodentales. Después realizaríamos vibración de labios y de lengua, consonantes nasales. Y por último, realizaríamos ejercicios con vocales. Para que os hagáis una idea, en la certificación de Berdolini, de voz resonante, se empieza por las nasales, ¿vale? Se empieza por el ¿vale? Por una configuración del tracto vocal vertical y con sonidos nasales. Entonces, esto es un estudio, son unos estudios con unas conclusiones, pero si nos vamos a otro autor, lo programaría de otra manera. Entonces, todo hay que cogerlo con pinzas y que no sea una Biblia, ¿vale? Ni una receta. También las tareas vocales que nos propone Tietze, también las hace como en 4 pasos. En primer lugar, nos dice que se debería empezar por la fonación en tubos, sosteniendo la frecuencia fundamental en una intensidad cómoda. Después realizaríamos glisandos ascendentes y descendentes. Después realizaríamos cambios de intensidad manteniendo la sensación de voz fácil en diferentes tonos. Y después pasaríamos a la práctica con canciones. Pero esto lo dice él y todo su equipo. Y ojo, es alguien que lleva toda su vida dedicada al estudio de la voz, ¿vale? Pero si vamos a ver Berdolini o a los otros métodos que os he puesto antes, que utilizan ejercicios de tracto vocal semiocluido dentro de sus métodos, dentro de su metodología, hay cambios, ¿vale? No hay consenso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que cada paciente, aunque vivimos en sociedad y aunque, pues bueno, nos relacionamos y parece que todos somos iguales, cada persona va a necesitar unas cosas diferentes, una terapia vocal diferente. Entonces esto ahora nos vuelve a generar más dudas a nosotros, ¿no? Es algo como, ¿y ahora qué hago? Si con cada paciente tengo que hacer una cosa diferente, ¿qué va a ser de mí? ¿No? ¿Voy a tenerme que poner a estudiar un montón cada vez que viene alguien nuevo? Bueno, pues sí, y eso es lo bueno, ¿vale? Y tenemos que tener dudas con cada paciente, porque eso es lo que nos va a hacer reflexionar sobre lo que de verdad va a necesitar. Entonces tenemos que empezar a pensar, ¿no? ¿Qué tarea o qué herramienta utilizo? ¿Qué tarea vocal? ¿Qué objetivo tengo? ¿Qué tipo de fibra muscular quiero trabajar?
voy a hacer ejercicios isométricos, voy a hacer isocinéticos, porque sí, en la voz, como en la terapia miofuncional, tenemos que pensar en este tipo de conceptos y en este tipo de ejercicios. ¿A qué carga vocal puedo llegar a someter a ese paciente sin que llegue a la fatiga? Porque, como sabéis, la voz es músculo, ¿no? Entonces, el concepto de carga vocal, el concepto de carga muscular o carga de trabajo es algo que tenemos que empezar a aplicar aquí. Hay un libro de Christopher Aracena que es muy bueno y que habla de este concepto y cómo introducirlo en nuestra práctica diaria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando llegue un paciente nuevo? Pues ir a buscar a nuestro archivo, ir a buscar a nuestro almacén y seleccionar de verdad lo que a él le va a servir, ¿vale? Porque cada paciente, aunque todos tengan trastornos de la voz, requiere un trabajo diferente y requiere que nuestra implicación sea total, ¿vale? Aquí, bueno, os pongo un programa de entrenamiento que realicé yo para Voces Sanas, que está incluido es uno de los temas, uno de los vídeos que está en el máster, en el que tuve en cuenta este concepto, ¿vale? De carga vocal y de las necesidades que otro autor, de las necesidades vocales que otro autor, que sale, bueno, no sale aquí, no he puesto la referencia, que otro autor, cómo clasificó a los profesionales de la voz, ¿no? Entonces, como veis, a un lado están los que precisan menor carga vocal y al otro lado los que precisan tener una resistencia mayor a la carga vocal, ¿vale? En la parte de arriba está puesto los ejercicios no son los ejercicios, es más bien las necesidades que tendría, ¿no? Para lograr la prevención de trastornos vocales, que en verdad eso tendrían que dárselo en sus carreras profesionales, ¿no? En la propia formación, porque al final es prevención de riesgos laborales. Y en la parte de abajo están las cosas que tendríamos que trabajar como un entrenamiento. Estoy hablando, lo pone ahí, es para voces sanas, cuando no hay patología. Pero como veis, en la parte de más abajo, en la parte del entrenamiento, todos, excepto el primer nivel, que son oficinistas, médicos y abogados, el resto hay que trabajar todo. La frecuencia fundamental, la resonancia, el timbre, la flexibilidad, la resistencia, eliminar los vicios y defectos, la articulación. Lo que cambia es cuánto de importante es para esa persona, para su desarrollo y su desempeño profesional, el realizar esas tareas, ¿vale? No es la misma cantidad o la misma flexibilidad que necesita conseguir un cantante, un actor de doblaje, que una telefonista o un telefonista, ¿no? O un docente. Va a ser diferente, por eso tenemos que intentar adaptar todo. Con los ejercicios de tracto vocal semiocluido podemos trabajar prácticamente muchos de estos aspectos. Podemos trabajar la frecuencia fundamental, porque nos va a neutralizar las estructuras, va a ser más fácil lograr esa frecuencia fundamental, volverla a encontrar, ¿no? Que hay gente como que ya no sabe cuál es. Vamos a trabajar la resonancia, vamos a trabajar el timbre, vamos a trabajar la flexibilidad, la resistencia, pero también cómo, con la tarea vocal y dependiendo de la tarea vocal que le propongamos, ¿vale? Entonces, yo quiero que sepáis también que a pesar de las investigaciones y de los hallazgos científicos que hay sobre este tipo de ejercicios, todavía los expertos, los que se dedican a la investigación, no tienen entre ellos un consenso sobre la forma correcta en la que hay que ejecutarlos, sobre el tiempo que hay que dedicar al día para ejecutarlos, ni sobre la cantidad de práctica que hay que hacer al día. Con lo cual, en ningún sitio, en ninguna formación, en ningún curso, os van a decir qué hacer, cuánto hacer y cómo hacerlo, ¿vale? Porque hay que, lo llevo diciendo toda la charla, ¿no? Hay que adaptarse, hay que buscar cada valor en función del diagnóstico, en función del objetivo vocal y en función de las necesidades y deseos reales que tenga el paciente o el alumno.
y en función de la carga vocal que puedan soportar sus estructuras en ese momento. Porque, por ejemplo, un paciente que esté recién operado, la carga vocal que va a soportar esa estructura sin riesgo a la lesión por estrés de impacto va a ser diferente a una persona que no se haya sometido a una cirugía, ¿no? Y que tengáis muy en cuenta que siempre tenéis que pensar en cuánta resistencia le está generando, cuánta incomodez o cuánta comodidad le está generando la tarea y el ejercicio que le habéis propuesto a vuestro paciente, ¿vale? Y bueno, no sé cuánto rato llevo, porque llevo aquí hablando yo sola, es muy raro porque es como un monólogo. Y nada, estos son mis datos de contacto para lo que necesitéis. Yo estoy dispuesta a ayudar a todo el que lo necesite, a orientarle, a compartir y reflexionar con vosotros lo que sea sobre voz, porque como os he dicho al principio, pues soy un poco friki de la voz. Y bueno, dar las gracias a Estire y a Noelia pues por contar conmigo y bueno, y espero que os haya gustado. He intentado adaptarme un poco al tiempo y tenía muchas cosas en la cabeza y para darle forma ha sido un poco complicado porque quería hablar de todo y el tiempo pues es limitado, ¿no? Bueno, Laura, gracias porque ha estado genial. La verdad es que no sé si al resto le pasa lo mismo, pero yo como que me he quedado con ganas de más porque nos has dado unos tips ahí logopédicos muy interesantes para la rehabilitación vocal. Y ahí es donde se nota, ¿no?, cuando un profesional está con pacientes día tras día, ¿no? Se nota mucho porque nos transmites, pues eso, nos transmitís mucha más experiencia y más conocimientos, ¿no? Muchas gracias, la verdad que ha estado muy bien. Si te parece, pasamos con la tanda de preguntas, ¿vale? Y vamos con la primera, que la tenía por aquí. A ver, que somos unos cuantos. A ver. Vale, sí. ¿Durante qué periodo de tiempo se debe realizar los ejercicios de tracto vocal? En caso de nódulos, por ejemplo. Sí, Laura. En caso de nódulos, es lo que he puesto ahora en la... Vas a tener que adaptarte a lo que el paciente vaya diciéndote, ¿no? En el momento que el paciente tenga una sensación negativa, tenga una sensación que no sea de voz fácil, ahí es porque igual hemos apurado demasiado. Pero sí que es verdad que para mejorar cualquier condición física siempre tenemos que traspasar, ¿no?, ese nivel de comodidad, salir un poco de esa zona en la que estamos muscular y para seguir ganando y seguir mejorando, ¿no? Entonces, sin llegar a la fatiga, pero sí que tenemos que intentar cada día un poquito más. De todas formas, según los principios del aprendizaje sensoriomotor, en lo que se trata para fijar un patrón es realizarlo, no es muchas veces seguidas, no tenemos que realizar el mismo ejercicio, la misma tarea vocal muchas veces seguidas. Lo que nos interesa es que el paciente la haga muchas veces a lo largo de todo el día, en diferentes contextos. Para que lo integre, claro. Para que lo integre en su voz normal, que al final es de lo que se trata, de buscar siempre la transferencia a lo funcional. Claro, porque ha estado muy bien lo que has comentado acerca de que podemos tener muchos recursos, pero claro, eso el paciente no se lo puede llevar a casa. Entonces es un poco, lo estamos limitando, ¿no?, a que dependa siempre de nosotros, cuando lo que realmente queremos es que sea autónomo, integre y pues bueno, no nos necesite. Muy Claro. bien. Nos preguntan también qué quieres decir con economía vocal. Economía vocal, pues si pensamos en economía a nivel monetaria, ¿no? Que
no es gastar menos, no es, es gastar lo justo, es adaptarte o gastar lo que de verdad necesitas, ¿no? No derrochar, ni ser austero tampoco, ¿no? Si pensamos en eso. Alguien que no utiliza su voz nada, pues ahí no es, eso no es económico. Y alguien que utilice la voz así, pues tampoco es económico porque está gastando demasiado, está utilizando demasiado trabajo muscular, o en el caso contrario que he hecho, que casi no se me oía, está utilizando muy pocos recursos para el objetivo vocal que tiene, que al final es que alguien te escuche y comunicarte con él, ¿no? Entonces, todo lo que se salga de valores normales que preserven la salud vocal, porque somos sanitarios y nuestro objetivo es preservar la salud vocal de la gente, de los pacientes, todo lo que se salga de ahí no es bueno, no es económico. No sé si se ha entendido o no. Sí, perfectamente. Más preguntas, Laura. El efecto en la voz has comentado que es inmediato, pero no duradero. ¿Cuánto dura este efecto aproximadamente? Depende del patrón fonatorio, de los patrones biomecánicos que el paciente tenga. O sea, si tú haces un ejercicio y la voz mejora inmediatamente, pero el paciente automáticamente empieza a apretar, empieza a forzar, menos le va a durar el efecto. Por eso de lo que se trata es de darle las herramientas para que lo haga tantas veces como pueda a lo largo del día. Ojo, sin parar su rutina diaria de trabajo, de familiar, ni nada. O sea, es que no es, venga, ahora tengo que pararme media hora a hacer los ejercicios de la logopeda. Es que no es eso lo que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que integre este tipo de ejercicios que van a curarle la patología o a mejorar su voz en la rutina diaria. Por ejemplo, con la ingesta de agua, ¿no? Nos podemos empeñar en que beba 2 litros de agua al día. Tienes que beber 2 litros de agua al día. Y el paciente te dice, es que yo no bebo, es que yo prácticamente no bebo. Vale, pues es que si la prescripción que tú le das es tienes que beber 2 litros de agua al día, no lo va a hacer. Pero a lo mejor le puedes decir, mira, vamos a buscar un momento de tu rutina diaria en el que vamos a incorporar un vaso de agua. Pues, por ejemplo, nada más que llegas a casa del trabajo. Ya está. Y ya hemos aumentado un vaso de agua. No podemos aumentar los 2 litros a la vez. ¿Cuánta gente que viene con edemas, con edema de Reinke, te dice, yo no voy a dejar de fumar? ¿No? Dices, es que, ojo, es una adicción. No podemos quitar el tabaco de golpe. Tenemos que intentar que el paciente sea consciente de la repercusión negativa que tiene en su voz e intentar ir disminuyendo el consumo de tabaco. ¿Vale? Pues vamos a intentar que si fumas 10 o 20 cigarrillos al día, vamos a ver 15. Vamos a ir quitando, ¿no? Y vamos quitando poco a poco, vamos adaptándonos a él. Porque es que pacientes ideales no hay. Es que nos puede venir un señor o una señora operada de cáncer o sea, de una tiroidectomía, bien, cordectomía, y que siga queriendo fumar. Pero eso lo tenemos que asumir. Yo creo que la clave está ahí. La clave del éxito de nuestra terapia, de nuestro tratamiento, es que lo integren, ¿no? Que en su rutina. Claro, y que al final tenemos que hacerles sujetos activos de su rehabilitación. O sea, yo tengo una lesión de cadera y si voy un día a la semana a rehabilitación con el fisio, voy a mejorar hasta aquí. Si luego hago todo lo que el fisio me dice, voy a ir hasta aquí. Pero si antes de operarme de la cadera he ido al fisio y me he preparado físicamente para la operación, mi recuperación va a ser más rápida, va a ser mejor, ¿no? Entonces, todos estos conceptos de otras disciplinas tenemos que aplicárnoslos a nosotros y darle la responsabilidad al paciente, de que el que lo tiene que hacer es él. Sí. Vamos con más preguntas, Laura. En parálisis de cuerda vocal, ¿se recomienda ejercer fuerza con el tubo en el fondo de la botella o está contraindicado? No es necesario. No vamos a decir que está contraindicado. No es necesario. Directamente.
no es necesario llegar a ese nivel de impedancia para conseguir un contacto glótico. A no ser que haya una restricción total de la cuerda, vas a tener una estructura que se vaya a movilizar o que vaya a compensar. Y se puede llegar a esas compensaciones sin hacer ejercicios de pushing, que ya los tenemos como descartados, y sin tener que sumergir el tubo, pues un montón. O sea, en parálisis vocal hay estudios que lo que están haciendo es ejercicios estrechando la epilaringe, haciendo twang, ¿vale? Eso es una modificación, es un ejercicio prácticamente de tracto vocal semifluido, porque el tracto vocal se estrecha, con lo cual el pliegue vocal trabaja mejor. Y no necesitamos ni esfuerzo, ni empuje, ni sumergir un tubo hasta el infinito y más allá. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es la economía vocal. En el momento en que los pliegues contacten o que contacte una cuerda con la otra que está paralizada por las compensaciones que se haga, ya está. No necesitamos estar ahí comprimiéndolas porque eso genera compensaciones biomecánicas negativas y que al final no son necesarias. O sea que es que en parálisis vocal se está trabajando incluso sin esto. Hay estudios ya que hablan de la terapia de twang. Pero todavía hay muchos compañeros que usan el pushing. Claro, igual que hay... contraindicado. Claro, igual que hay muchos compañeros que siguen trabajando la respiración de forma aislada. Exacto, que no tiene sentido. Claro. Seguimos porque siguen escribiendo preguntas, Laura. Cuando has comentado el tema de la resistencia, la longitud de los tubos, hay un poco, a la gente no le ha quedado muy claro, ¿no? Querían un poco pues la receta esta de qué longitud del tubo y para qué. A ver, yo os voy a ser sincera con lo que yo hago. Yo utilizo lo que tengo. Encontré unas pajitas más gruesas, con mayor diámetro, otras con menos, y tengo el Laxbox y el Vocal Fill. Y con eso me adapto. Con eso y con lo que no son herramientas. Me adapto con la mano, me adapto con las pedorretas, que al final es lo más fisiológico. O sea, estás utilizando tu propio cuerpo para tu rehabilitación. Entonces, que tampoco hay que volverse loco buscando, no, pues ahora voy a aumentarle 1 milímetro, ¿no? O ahora, tal, hace estos días se ha publicado un estudio que habla de esto, sí, ¿vale? De esto funciona, y hay que tenerlo en cuenta, pero que es imposible ir al milímetro. O tan largo o tan corto. Trabaja con lo que tengas y con lo que el paciente pueda tener en su día a día. Y lo más fácil son las manos y la boca. Y aquí con el humming, con los bostezos, con las pedorretas, con las nasales, ya tienes un montón de tareas para proponerle y que vamos, que se pase la vida haciendo terapia vocal si quiere. Me encanta, sí. Seguimos. Nos comenta Andrea que si nos puedes decir ejercicios más funcionales para la coordinación fonorrespiratoria. Es que al trabajar de esta manera, al trabajar con ejercicios de tracto vocal semioncluido, ya estás trabajando la coordinación fonorrespiratoria, porque de eso se trata. O sea que al equilibrarse las impedancias, las presiones del tracto vocal, la presión intraglótica y la presión subglótica, ya estás trabajando la coordinación fonorrespiratoria, ¿vale? No va a... Lo que ocurre es que cuando el paciente llega hay una descompensación, hay un desequilibrio y entonces la gestión del aire no es buena. Pero tampoco es buena la gestión de las estructuras de la laringe, ni tampoco es buena la gestión de las estructuras del tracto vocal. Eso es lo que tienen las terapias que son de la corriente fisiológica, que no se centran en estas cosas, que lo trabajan de una manera global. Y al trabajarlo de una manera global es más significativo para el paciente, es más real y se parecen más al uso que después va a hacer de su voz. Ponernos con un cronómetro cada sesión a mirar cuánto tiempo máximo fonatorio tienen, por ejemplo, pues bueno, el que quiera hacer una investigación que lo haga cada día, ¿vale? Eso cada uno va a tener su metodología de trabajo. Si tú te fijas
y tienes experiencia en voz, vas a saber si una voz es de calidad o no. Y al final no es cuestión de segundos, es cuestión de comunicación. En función de lo que quieres decir, tu respiración se va a adaptar, se tiene que adaptar de forma automática, porque los músculos respiratorios no son voluntarios. Entonces, si tenemos que pensar en coordinación fonorrespiratoria cuando tenemos que gritar a un niño que va a ser atropellado, pues atropellan al niño, entre que pienso, a ver, mis valores, mi tiempo máximo fonatorio, mi intensidad, mi respiración, no da. Entonces, el trabajar con modelos basados en la fisiología nos permite esto, que la voz se adapte a la comunicación, no a números, tantos segundos con tantos... No. Sentido común, ¿no? Sí. Sabiendo lo que se hace, pero con sentido común. Más cosas. En los sonidos nasales, que has comentado que había 2 formas de poner el tracto, ¿cuándo poner cada una de ellas? Siempre tenemos que buscar la posición de megáfono invertido, ¿no? Y eso quiere decir que tiene que estar la mandíbula floja, relajada, y el tracto vocal grande. Claro, tampoco es cuestión de que la gente hable así, ¿vale? No es esto, es buscar la sensación de que tienes que crear aquí una cámara de resonancia. Si la cámara de resonancia es más pequeña, el sonido no va a salir igual, ¿no? Tienes que buscar que la cavidad sea grande. En la práctica de estos ejercicios, siempre grande. Y en pacientes que tienen hiperfunción, hay que buscar esa apertura exagerada al principio. ¿Para qué? Para que le dé más propiocepción. Luego se va ajustando. Igual que luego un actor de doblaje la modifica para buscar un sonido de un dibujo animado, por ejemplo, o de un personaje más joven de lo que él es, ¿no? Muy bien. Nos dice Tamara, ¿qué es humming? Eso es humming. Con ese ejercicio se consigue la laringe baja, el tracto vocal es grande. Si nos tenemos que fijar en que no haya un ataque glótico cuando empezamos a hacer el sonido, ¿no? Sino que incluso salga un poquito de aire por la nariz antes de empezar a emitirlo. Y lo bueno que tiene este tipo de sonido, igual que los nasales, es que no se puede gritar con ellos. Entonces, se utilizan como ejercicio de tracto vocal semiocluido porque evitamos el estrés, evitamos el daño por una intensidad elevada. Tú no puedes gritar haciendo... puedes gritar un poquito, pero nunca tanto como para hacerte daño. Muy bien. Raquel Ruiz nos pregunta tipo de ejercicios respiratorios sin fonación. Esto lo que veníamos hablando antes de sin función, ¿no? A ver, la respiración en rehabilitación, pues bueno, depende del objetivo que tengas. Depende del objetivo que tengas. Está claro que la respiración está muy relacionada con todo, incluso con las emociones, ¿no? O sea, si hay un bloqueo emocional, la respiración también se modifica. Pero entrenar directamente la respiración, pues bueno, yo en mi caso... nos han enseñado. Primero, respirar. Claro, yo en mi caso no lo hago, ¿vale? A no ser que se trate de alguien que tiene que estar bailando y cantando a la vez, ¿vale? Que sea un show muy exigente en el que necesites todo el cuerpo para conseguir ese trabajo o mantenerlo, yo no lo hago. Pero cada uno tiene que tener su forma de hacer y de buscar los objetivos. Está demostrado que tareas aisladas no repercuten en la calidad vocal. Entonces, todos los estudios, toda la evidencia, y eso es lo bueno que he dicho al principio, ¿no? Que son ejercicios que nos están pareciendo nuevos, pero que son vintage. Lo nuevo que tiene es que, gracias a las investigaciones, sabemos que trabajar de esta manera fisiológica, sin separar, sin deconstruir la voz,
es beneficiosa para el paciente. Otra cosa es que el paciente quiera aprender técnica vocal y entonces ya podemos ir buscando más matices o otros modelos, otras formas de que comprenda su herramienta vocal, su herramienta de trabajo y aprenda de forma consciente a manipularla para conseguir el efecto vocal que quiere. A ver, que se nos ha colado el micrófono. Seguimos, Laura. Noemí nos expone un caso un paciente que le ha entrado con parálisis y nos pregunta por ejercicios que puede hacer con el paciente, ya que tiene mucho aire en su voz. Primero tienes que saber, vale, hay una parálisis, ¿en qué posición ha quedado el pliegue vocal? Es fundamental porque dependiendo en qué posición haya quedado, sabes que vas a tener más facilidad o menos facilidad, ¿vale? Entonces luego empieza a trabajar con todos los ejercicios de tracto vocal semiocluidos hasta que consigas el contacto y a partir de ahí empiezas a trabajar calidad vocal. Una herramienta que te puede servir mucho, aparte de todas las que hemos dicho, es buscar posturas facilitadoras. Hay posturas que facilitan la emisión, posturas que favorecen que las cuerdas vocales se junten. Entonces, tienes que buscar dentro de ese archivo que he puesto en la última diapositiva, ¿no? La forma de conseguir que se junten. Cualquier ejercicio de tracto vocal semiocluido te va a ayudar. Lo que tendrás que controlar es la impedancia. Necesitarás valores de impedancia más altos que en una hiperfunción, es decir, necesitarás tubos más estrechos, si vas a trabajar con tubos, y necesitarás, si trabajas con terapia de resistencia al agua, más profundidad. Pero siempre intentando que la sensación sea agradable, que no haya una sensación de fatiga, de exceso de trabajo muscular. Vale, sí, ha quedado bastante claro. Bueno, aprovecho para decir, porque nos pregunta Marta Graíño, si tenemos alguna formación contigo en nuestra formación sobre tracto vocal semiocluido. Bueno, deciros que hay una formación que hemos colgado recientemente, que está compuesta por 5 bloques y que, bueno, tenéis la opción de apuntaros por bloques de forma individual o a todos ellos, ¿vale? Si leéis la información, pues bueno, si os apuntáis a todos ellos, pues hay un mayor descuento que si solo os apuntáis a uno, ¿vale? Es una formación muy, muy completa, bueno, que os voy a decir yo, totalmente recomendable, y un poco, pues bueno, todo esto que está explicando Laura, pues ahí se amplía muchísimo. Y como novedad, tenemos la opción de face to face, ¿vale? Que, pues bueno, además de que tenéis todo el contenido teórico con vídeos, o sea, el contenido teórico enlazado con vídeos, sus explicaciones y demás, pues también tenéis la opción de hacer una tutoría en directo con la docente, una tutoría individual, que creo que eso es un valor añadido a la formación y que es muy, muy interesante, ¿no? O sea que si estáis interesados en seguir ampliando conocimientos sobre este campo, en Spire Formación tenéis una formación con Laura muy completa, ¿vale? Damos paso a un par de preguntas más, Laura, y lo dejamos aquí, ¿te parece? Vale. Sí. ¿Hay alguna contraindicación al usar Laxbox o cualquier otro ejercicio de tracto vocal semiocluido cuando hay dificultades en el esfínter esofágico o no interfiere? Claro, sí, lógicamente. No sé si visteis el webinar de Rocío, explico esto. O sea, si tengo un paciente con un riesgo de disfagia o con disfagia, no voy a utilizar Laxbox por el riesgo que tiene de introducir agua y liarla, ¿vale? Entonces, para eso, una de las cosas que podemos utilizar es el vocal fill, como bien dijo Rocío, y otra, pues todos estos otros, estas otras formas, estas otras herramientas, ¿no? Y luego, pues siempre las sensaciones que el paciente te vaya diciendo.
y lo que tú vayas escuchando. Tú vas, conforme vas trabajando en voz, vas haciendo oído, vas sabiendo si está bien, si hay algo de constricción, si hay algo que rasca y no te gusta y lo quieres quitar para que suene mejor, ¿no? Y entonces eso también lo hace un poco la experiencia. Vale, y vamos con la última. Si el paciente sufre de SAOS y tiene disfonías frecuentes, ¿aquí qué experiencia tienes? A ver, la respiración va a estar alterada, lógicamente, el velo va a estar alterado, ¿no? No va a ser funcional, la lengua va a estar alterada tanto en su morfología, ¿no? En su condición física como en su funcionamiento. Entonces, hay que trabajar mucho el tracto vocal, potenciar el buen uso de las cavidades de resonancia, porque seguramente es algo que esté afectando. Luego, los pacientes con SAOS normalmente tienen más cosas, hay cosas respiratorias, hay cositas cardíacas, hay que ver, ¿no? Todo el conjunto de ese paciente y ver qué es lo que está haciendo. Si por la noche está respirando por la boca, pues la humedad puede ser también algo que tengamos que tener en cuenta en las pautas que le demos. Entonces hay que ver un poco, porque no solamente va a tener la disfonía, ya viene con disfonía y con apneas. Ya son dos cosas, ¿no? Entonces hay que ver qué relación tiene y trabajarlo desde la globalidad del paciente. Y en caso de que necesitemos la ayuda de otro profesional, sea logopeda especialista en motricidad orofacial o sea un profesional de otra área diferente, pues buscar, por supuesto, la ayuda de esos profesionales, ¿no? Bueno, Laura, pues vamos a finalizar. La verdad es que ha habido mucha gente que te está dando la enhorabuena por la gran explicación que has hecho. La verdad es que nos ha gustado a todos mucho, ha sido muy clara y nada, que sí, que nos hemos quedado con ganas de más, pero bueno, los tiempos son así. Esperamos tenerte muy pronto y nada, a todos vosotros, gracias por haber asistido, por tener una vez más esta gran acogida. Es un placer y un gusto el que estéis ahí y nada, iremos anunciando el próximo para la semana que viene. Estar atentos a las redes y nada, que espero veros a todos vosotros, espero que estéis muy bien y nada, que gracias. Bueno, yo os quiero dar las gracias a todos por escucharme y a Noelia otra vez por contar conmigo. Si he hablado mucho o cualquier cosa, pues me lo decís, porque yo he perdido un poco la noción del tiempo, ¿no? Estaba hablando y de repente he llegado al final de la presentación y no sabía si habían pasado 20 minutos, 40 o 5. ¿No? Ha estado genial, muy claro, muy práctico, muy bien explicado, o sea que es lo que decía antes, que cuando un profesional está ahí, ya no solo lo que pueda estudiar, lo que pueda formarse, sino también al pie del cañón con pacientes, ¿no? Esa práctica, pues se agradece un montón porque la forma de transmitirlo es muy diferente, ¿no? Así que nada, bueno, lo dicho, gracias a todos y nos vemos próximamente. Chao.